Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Nos vamos a dedicar el programa de hoy y el próximo al sudeste asiático, al grupo de países del sudeste asiático que es la ASEAN. Muchos habrán escuchado hablar sobre ellos, pero poco los reconocen. Vamos a tratar con Ezequiel Ramoneda del Centro de Estudios del Sudeste Asiático del IRRI, el Instituto de Relaciones Internacionales de La Plata, para que nos explique los diferentes aspectos culturales de cada país. Ezequiel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación, siempre un gusto. ¿Cuánto tiempo, no, Ezequiel, que estamos en esto? ¿Cómo hemos crecido de alguna manera, ¿no? 8 años dedicados a desentramar lo que es esta masa asiática que se conocía hace no más 8 años atrás. Es así, digamos, por lo menos acá en Argentina y especialmente lo que son los estudios sudeste asiático, es muy poco lo que se sabe. Capaz siempre uno supo un poquito más de Japón, alguna cuestión por las artes marciales. En el 2008 se empezaba a hablar de China, se empezaba a hablar de este supuesto país emergente. Pero sudeste asiático siempre quedó como desdibujado, ahí en la neblina de todos estos gigantes. Antes de empezar en el aspecto cultural, quisiera meterme un poquito en el aspecto político. ¿Por qué se formó la ASEAN? La ASEAN se formó el 8 de agosto del año 1967. En ese momento, 5 países del sudeste asiático, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, Filipinas, en un contexto de Guerra Fría, imagínense que ahí estamos justo casi contemporáneo, tenemos la guerra de Vietnam, deciden, digamos, impulsar un proyecto de integración, primero de conocimiento mutuo, y eventualmente integración regional, político, económico, sociocultural. Desde ese momento hasta la actualidad, ya han pasado ya el año que viene, se van a estar celebrando el 60 aniversario, se ha avanzado fundamentalmente en el proyecto económico de integración, se han incorporado nuevos países, se ha incorporado Camboya, Laos, Vietnam en el 95, Brunei en el 84, hasta prácticamente incorporar los 10 países de la región. Y hoy por hoy es, a nivel económico, una de las grandes potencias económicas de la región. Estamos hablando que son más de 600 millones de personas. 600 millones de personas. O sea, un potencial enorme para países o para nuestra región, digamos. Tomada en su conjunto es la 4ª economía del mundo. Digamos, después de lo que sería la Unión Europea, Estados Unidos, China y Japón, en su conjunto es la 4ª, 5ª economía del mundo. Hoy en el programa de hoy quisiera abocarme a estos 2 países con, no sé si características más similares, pero 2 países musulmanes, que estamos hablando de Indonesia y Malasia. ¿Qué diferentes aspectos culturales podemos encontrar en estos 2 países a pesar de esta coincidencia, ¿no? En líneas generales, digamos, como vos me mencionaste, son 2 países dentro de la región del sudeste asiático donde prepondera el Islam, donde el Islam es la religión mayoritaria en ambos. Capaz uno podría, digamos, marcar alguna diferencia. Indonesia tiene una mayor trayectoria histórica en el desarrollo de la cultura islámica en el sudeste asiático, pero a su vez Malasia es la que está picando en punta en los últimos años. Ajá. Digamos, hoy por hoy Malasia se está presentando al mundo como un hub, digamos, como un centro mundial de todo lo que tiene que ver con economía islámica. Digamos, haya un nivel de integración de, no sé si uno conoce los términos halal, el tema de certificación. Sí. Bueno, le ha llevado a distintos sectores de la economía, no solamente el tema de faena y alimentación, sino logística, sistema bancario, cosmética, la vestimenta, entretenimiento. Y eso está posicionando a Malasia como el país con la economía islámica más integrada a nivel mundial. Y lo está posicionando. De ahí seguro podría marcar 2 diferencias
dentro de este aspecto común que es, bueno, los dos países que comparten el Islam. Es casi imposible separar lo político comercial de lo cultural, ¿no? Pero con el tema de lo halal, Argentina es un potencial exportador de comida halal. Potencialmente, digamos, hoy por hoy, digamos, Argentina, y uno podría incluir a Brasil, hablar de Mercosur, es uno de los principales proveedores de alimento al mundo musulmán en el mundo. Pero nuestra tendencia está más orientada hacia Medio Oriente, Arabia Saudita, los Emiratos. Todavía el lejano Oriente, Malasia, Indonesia, incluso otros países, por ejemplo, India tiene una muy importante comunidad musulmana, están siendo descuidados, no son muy bien conocidos. Y hay un terrible potencial ahí de aprovechamiento para acceder a estos mercados, y obviamente el tema de certificación halal ayuda a esto. Así que, bueno, en el gobierno anterior por lo menos se hablaba mucho del acercamiento a esta región. Si bien se piensa que en el gobierno actual se va a favorecer el tema de las importaciones o exportaciones, pero no se ven los grandes medios de comunicaciones hablar de estos países, ya sea, aunque sea para poder, como mercado potencial, ¿no es cierto? O sea, ¿qué está haciendo Malasia e Indonesia para darse a conocer actualmente nuestro país? Digamos, hoy por hoy, así como el conocimiento de nosotros de ellos es poco, también el conocimiento que ellos tienen de nosotros también es poco. Principalmente se trata más, por un lado, actividades culturales, digamos, de exposiciones de arte o... la Embajada de Indonesia tiene una orquesta de gamelán de instrumentos artísticos, musicales. Por otro lado, ha habido una serie de iniciativas académicas, de organización de concursos de ensayos, charlas en universidades, organización, digamos, de charlas o seminarios para empresarios o gente involucrada en el sector de negocios. Esas han sido actividades bastante recientes, como bien mencionaste, menos de 5, 8, 10 años, comparado con otros gigantes, son bastante recientes, pero no obstante han empezado a tener un incipiente resultado positivo. Indonesia, bueno, que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer en el 2013, tenés una amplia variedad de culturas dentro de este propio país. Estamos hablando hoy de más de 250 millones de habitantes, con estas 17.000 islas desparramadas por todo el país. Te da este atractivo más allá del gamelan. El gamelan, digamos, es a primera impresión para el argentino, digamos que no hay una entrada a la cultura muy fácil, o sea, entender o escuchar o adaptar el oído al gamelan es como que cuesta un poquito más, ¿no? Digamos, puede ser que se entre mejor a través de otras expresiones culturales. Por lo menos acá de Argentina, la primera aproximación que uno puede tener a Indonesia es el turismo. Y relacionado con el turismo son las bellezas naturales que vos mencionaste. Sí, sí, sí. Son 17.000 islas, hay playas y paraísos para todos los placeres. Capaz el que más se conoce acá en Occidente y el que más se conoce en Argentina y al que más los argentinos acuden es la isla de Bali. Pero que la isla de Bali es un enclave hinduista, es una pequeña isla no más grande que la capital federal. Pero a su estilo, un hinduismo al estilo indonesio. Pero justamente inserto en un archipiélago donde, como vos bien mencionaste, el 85-86% de la población profesa el Islam. Tiene estas particularidades. Uno dice, bueno, yo conozco Indonesia por haber ido a Bali. No, vos conocés Bali, que es parte de Indonesia, pero te falta conocer una riqueza abrumadora. Bueno, West Sumatra es maravilloso. Nosotros estuvimos en las islas de Komodo, que también son muy grandes. Yendo al tema de Malasia, donde hay mayor inserción del Islam, ¿no? Todos estos atentados que estamos escuchando actualmente, ¿está influyendo como para que la gente o no los tiene identificado como estos países con este miedo que se está hablando en los medios de comunicación? Mira, hoy hay, por lo menos a mi entender, hay dos aspectos a considerar. No es abrumadora, pero sí hay un constante flujo de miembros de las sociedades indonesia y malaya con ciertas afinidades
a los eventos que están teniendo lugar en Medio Oriente, especialmente con el Estado Islámico, que están viajando hacia la región. Y generalmente, digamos, el puerto de salida que encuentran principalmente es el aeropuerto en Malasia. Sí. Ha sido, digamos, importante la cantidad de retención de pasajeros. Obviamente, digamos, tienen sus sistemas de inteligencia estos países, que los van deteniendo porque consideran que tienen el riesgo potencial de ir a participar en apoyo del Estado Islámico. Por otro lado, recientemente, bueno, el caso más reciente ha surgido en enero, que hubo un atentado, no en Malasia, sino en Indonesia, que se lo apropió el Estado Islámico. Pero acá justamente es, por un lado, la postura que tiene Indonesia y Malasia como países, ya como estados, frente a estos eventos. El Islam en estos países es un Islam, por un lado, no conservador en el sentido de la ortodoxia, sino muy conservador en el sentido de la tolerancia. Es un Islam mucho más abierto, mucho más flexible, mucho más tolerante. Y tiene una postura de no, digamos, apoyo formal. Entonces están como, el ISIS o los seguidores están como tratando de forzar a una posición del lado del Estado. Eso, digamos, los sectores tienen que ver más con una cuestión más del terrorismo internacional, no tanto de los sectores locales. Eso no se ve, no se nota, no se... Bueno, acá me parece que en el país no está identificado por lo menos estos dos países como posibles, como podría decir, de Medio Oriente, ¿no? Ahora, volviendo a las características de Indonesia, Indonesia tiene un gran porcentaje de su población china, ¿no? Que tiene, ha suscitado bastante problemas cuando hay algún inconveniente con China de agarrarse con la comunidad y todo eso. ¿Cómo se llevan ahí adentro? ¿Y qué influencia tienen los chinos dentro de Indonesia? Digamos que los chinos han ocupado un sector, no que sea una clase social, pero sí un sector social de un importante poder adquisitivo, y se han transformado, digamos, como intermediarios en el comercio, principalmente el comercio local con el comercio de larga distancia. Entonces, digamos, claro, en situaciones de problemas económicos, de crisis económica, y la más emblemática fue la crisis del 97-98, claro, el chino se transformó en este chivo expiatorio, el que le estaba sacando los recursos al país. O sea, literalmente se salió a perseguir y a linchar chinos a la calle. Hoy por hoy, digamos, hay una mayor madurez, por decirlo de una manera, de tolerancia, ya están un poco más incorporados, remarco un poco más incorporados a la sociedad. No obstante, capaz ahora la cuestión entra más por el lado de la política, con esta cuestión de los mares del sur de China. Sí, sí. Entonces acá, digamos, ya en los últimos años, por otras cuestiones, pero en los últimos años, China ha sido como noticia, pues, vinculado con conflictos, con captura de barcos, con captura de inundaciones, con obstrucción de derechos de pesca. Entonces estás viendo como una pequeña animosidad, de vuelta como una pequeña animosidad con respecto al chino. Está ahí latente. Bueno, es siempre, hay algo muy latente en la región. Lo que pasa es que también que los medios de comunicación, cada vez que uno recibe una noticia de Asia, es por algún conflicto, algún terremoto, alguna inundación, un tsunami. O sea, no recibimos realmente información de lo que está sucediendo en cada país. Pero Indonesia y Malasia, en este caso, ellos están trabajando en el acercamiento de nuestra región. Hay acercamiento, digamos, obviamente, digamos, a pesar que hace poco se está trabajando, las diversas instancias y los distintos procesos por los cuales se están acercando, se están profundizando y se están ampliando. Hay un acercamiento, obviamente, a nivel diplomático, pero se están utilizando muchos canales paradiplomáticos. Diplomacia parlamentaria, diplomacia académica, diplomacia universitaria, vinculación en foros multilaterales. Entonces, se están explorando múltiples posibilidades y obviamente esas múltiples implican distintos procesos, distintos desarrollos. Algunas van más rápido, otras van más lento porque implican otro tipo de dinámica. Ha habido un acercamiento que pasa en la región latinoamericana hacia algunos países principalmente que van contra el Pacífico, hoy conocidos capaz como la Alianza del Pacífico. Con el Mercosur viene un poquito más relegada el acercamiento, no obstante, están en agenda. Y Argentina en ese sentido ocupa una posición
estratégica porque las embajadas del sudeste asiático, en este caso Malasia e Indonesia, están en Argentina y de ahí concurren con otros países de Sudamérica. Volviendo al tema religioso, el Islam suele ser una religión expansionista, ¿no? ¿Cómo es esto en Malasia e Indonesia? O sea, y también cómo, no solo, o sea, cómo y en qué medida logran integrar a las otras minorías. Es muy particular, porque bueno, lo mismo, así capaz como nosotros hablamos de cristianismo, dentro del cristianismo nosotros tenemos otra riqueza, el catolicismo, el protestantismo, la ortodoxia. El Islam también tiene su riqueza en sí mismo. Y el Islam que llegó a sudeste asiático, te haciendo una breve descripción, fue muy permeado por creencias, digamos, no tan ortodoxas al estilo de Medio Oriente, sino mucho más abierto porque fue permeado por la India. Cuando llegó a sudeste asiático, especialmente a Malasia e Indonesia, se encontró con pueblos donde había otro tipo de culturas. No obstante, no hubo choque, no hubo guerras religiosas, sino que hubo mucho sincretismo, hubo mucha tolerancia, hubo mucha coexistencia. Para darte un caso emblemático, hoy Malasia, que es una monarquía, parte, digamos, del ritual de asunción del monarca tiene algunas reminiscencias hinduistas. O, por ejemplo, Indonesia, que dentro de toda su estructura política tiene un sultanato internamente, sultanato gobernante, es un sultán, un referente político musulmán. Lo hemos entrevistado al vicesultán en una de nuestras visitas ahí a Yogyakarta. Está casado espiritualmente con una diosa. Entonces, aporta un montón de la riqueza que uno no la encontraría en el Islam de Medio Oriente. Sí. En ese sentido ya hay que conocer la riqueza del Islam. Cada uno de estos países, tanto Malasia como Indonesia, pregonaron una política justamente de tolerancia y coexistencia. Digamos, de incorporar hacia el país, respetar hacia el país, las distintas vertientes religiosas, no solamente dentro del Islam, dentro del cristianismo, dentro del budismo, porque hay sectores que profesan el hinduismo y el hinduismo. Inclusive tradiciones nativas, digamos, coexisten todas estas religiones, todas estas creencias hacia adentro de estos países. Y relativamente, digamos, los conflictos de perfil religioso son casi mínimos. No ha habido grandes ebulliciones religiosas en estos países en los últimos 40, 50 años. Aparte, es muy difícil cambiar la opinión de un pueblo cuando está convencido y cree en algo. Yo recuerdo cuando fuimos a Yogyakarta, la capital quería sacar este sultanato, o sea, que de hecho hay cierto conflicto porque es como que al día de hoy tener un sultanato dentro de un país como Indonesia. Sin embargo, la población tenía entendido que era la población que no quería este cambio, ¿es así? Es correcto, porque está muy... Te lo voy a ilustrar con un ejemplo. En el año 2004, con el tsunami que arrasó gran parte de las islas del Índico, que pegaron contra el sudeste asiático, se le machacó, o sea, se le acusó al actual monarca la culpa, porque él no llevó los rituales correspondientes para complacer a la diosa. ¿Qué te quiero decir con esto? Está tan engrabado en la mentalidad, en la idiosincrasia, en la propia historia, en la propia identidad del pueblo, que no se podría imaginarlo de otra manera. O sea, acá no es, está obviamente el conflicto político, de decir, bueno, a quién corresponde quién, si le damos mayor o no autonomía, eso es dentro de la esfera política, institucional. Pero dentro de la esfera social, cultural, es parte de la creencia, más este caso cuando el sultán de Yogyakarta fue uno de los referentes dentro de la lucha de la independencia del pueblo indonesio. Sí, fue una figura realmente importante. Entonces, digamos, más no sea tradicionalmente, va a seguir existiendo y eso no se va a poder borrar bajo ningún tipo de ley o normativa que implemente el Ejecutivo indonesio. A uno le llama la atención de la misma manera que hacían estos rituales ahí, le llama la atención cuando fuimos a Bali, estos lugares donde tenían a sus antepasados, ¿no? O sea, estos mausoleos y su propia casa, cómo para un turista cómo va a ir, cómo es un choque de cultura tan importante. Es que es distinto. Ellos, Indonesia en particular, porque estamos hablando de Indonesia, tienen no un entendimiento, no es algo racional, tienen una vivencia, es algo de la propia vida, con lo sobrenatural, tanto espíritus de la naturaleza como el antepasado,
que conviven. Ya y conviven desde la cercanía física de tener el mausoleo ahí a 2 cuadras, hasta en épocas especiales, hasta la vida cotidiana, porque algunos tienen su propio altar en su casa y continuamente le están rendiendo culto, digamos. Tienen una convivencia cotidiana, conviven con lo sobrenatural. Y eso a nosotros nos choca. Cuando fuimos a Bukittinggi, un funcionario de la embajada nos había advertido, porque fuimos con nuestras 2 hijas, que eran pequeñas en aquel entonces, que no las dejáramos solas después de las 6 de la tarde, al anochecer, por miedo a los espíritus que se llevaban a los niños que se apartaban de su familia. ¿Es así? O sea, eso sigue sí. Hoy con esta... Es así, y eso es parte de la cultura, de la vivencia de ellos. Es así. Sí, es como Poldi, que la entrevistamos en el programa anterior, habló algo que es muy cierto. Uno no termina de conocer un país hasta que va ahí, o sea, podés estudiar, podés tener lo teórico, podés hablar con expertos, pero hasta que no vas, convivís con este pueblo, sentís esta energía, no terminás de conocer realmente la sensación que tiene. Bueno, Ezequiel, la verdad, realmente muy, muy interesante todo este tema, o sea, como para dar un cierre de un panorama, para redondear lo que es Indonesia y Malasia dentro de sus diferentes aspectos culturales, y dar una entrada al próximo programa donde hablaremos de los otros 3 países que componen la ASEAN. ¿Qué nos podrías decir? Comercialmente hay que tenerlos presentes, son un mercado muy importante. Hay que tener mucho respeto y justamente mucha apertura mental, justamente porque no confundir con uno el Islam como si fuera una cosa dura, cerrada, sino saber que es mucho más rico y aventurarse, no tener miedo. Digamos, el desafío que presentan nos debería motivarlos por conocer más al otro. Lo que vos dijiste del Islam, tenés mucha razón. Uno, claro, mucha gente, no uno, porque nosotros ya estamos dentro de este conocimiento más acerca de la persona, pero la gente lo toma como Islam terrorismo, ¿no? Eso es algo que tenemos que tratar de separarlos, porque también hay otros terroristas que no necesariamente son religiosos, o muchos de estos que actúan bajo la mano de países occidentales o fomentados por estos países. Vos dijiste una gran verdad, y hablando justamente de los medios, lo único que nos llega a nosotros de estos países son las cuestiones de eventualidades: terremoto, cataclismo, inundación, terrorismo. Y nosotros, ¿qué observamos nosotros? ¿Qué nos llega? Terrorismo al Islam. No nos llega desde los medios, también desde la academia, desde otros sectores, todo lo que viene atrás, o todo ese contexto de decir, no, señores, esto es una cuestión puntual, concreta, y atrás hay todo un abanico, toda una riqueza que no la están comentando. Entonces nos lleva a tener sesgos, prejuicios infundados y todos los peligros que con eso contrae. Muchísimas gracias, Ezequiel. Muchas gracias. Bueno, seguiremos la semana próxima y vamos a terminar lo que empezamos con los países de Asia. Aquí estaré nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, espero que les haya gustado. Nosotros estos 2 capítulos, como les habíamos dicho, vamos a abocar al conocimiento de los diferentes aspectos culturales, comerciales y políticos de los países de la ASEAN. Hoy tratamos lo que fue Indonesia y Malasia, y la semana que viene hablaremos sobre Tailandia, Filipinas y Vietnam. Así que, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima edición de Asia, Lejano Oriente.